Una viuda lo perdió todo por dar. Perdió sus ahorros, sus posesiones, su único animal. Cada fracaso la hundió más en la pobreza, cada acto de bondad la dejó más sola. Pero esos fracasos, esa pobreza devastadora, la prepararon para reconocer y salvar una vida que cambiaría el destino de un pueblo entero. Esta es la historia de cómo los fracasos más duros se convirtieron en sus mejores maestros. Había una vez una viuda en un pequeño pueblo, tan pobre que sus manos estaban siempre heridas por el trabajo. Su nombre era María, y desde el día que perdió a su esposo, entendió que la vida le había arrebatado todo lo que tenía de valor en este mundo. Pero aquella mujer poseía algo que ninguna riqueza podría comprar: una fe inquebrantable en Dios y un corazón que no sabía decir no a quien sufría cada mañana. Cuando el sol asomaba entre las casas del pueblo, María se levantaba y pensaba no en su propia hambre, sino en quién más necesitaba ayuda. Los aldeanos la conocían como la mujer que daba lo último que tenía. Si alguien llegaba a su puerta pidiendo comida, ella compartía su porción. Si un niño estaba enfermo y su familia no podía pagar al médico, María vendía algo para ayudar. Si un viajante aparecía en el camino sin dónde dormir, ella le ofrecía su humilde cabaña. Su fe le decía que Dios recompensaba la bondad, que cada acto de amor era una semilla plantada en tierra fértil que un día brotaría con abundancia. Pero entonces comenzaron los fracasos. Primero, prestó sus ahorros de 3 años a un hombre que juró devolverlos cuando su cosecha llegara. Aquel hombre desapareció sin dejar rastro, llevándose todo lo que María había reunido con tanto sacrificio. Su corazón se quebrantó, pero María no maldijo su nombre. Simplemente rezó por él, creyendo que Dios sabría por qué había permitido tal injusticia. Luego acogió en su casa a una familia de refugiados que huía de la hambruna de un pueblo vecino. María les dio su cama, su comida, todo lo que tenía. Cuando aquella familia recuperó fuerzas, desapareció llevándose las pocas cosas de valor que ella poseía: una cruz de plata que su madre le había dejado y el único manto que la protegía del frío. María lloró aquella noche, pero su fe no se tambaleó. Recordó que Jesús había sido despojado de sus vestiduras y pensó que si ella participaba en ese sufrimiento, estaría más cerca de él. El año siguiente fue brutal. Una sequía azotó el pueblo, y María gastó hasta su último centavo alimentando a los niños huérfanos de la aldea. Ella misma comía una vez cada 2 días, pero seguía sonriendo cuando aquellos pequeños venían a buscar su ayuda. Todos en el pueblo hablaban de su bondad, pero nadie le ofrecía nada a cambio. Se había convertido en una santa viviente, pero también en una mujer cada vez más sola, cada vez más desamparada. Entonces llegó el día más duro. Su único bien, un burro viejo que la ayudaba a cargar leña para vender, enfermó gravemente. María no tenía dinero para un veterinario, así que vendió su única vaca para conseguir las hierbas medicinales. El burro murió de todas formas. Sin ese animal no podía trabajar. Sin poder trabajar, no podía sobrevivir. Se quedó sin nada, completamente sin nada. Aquella noche, sentada en el suelo de su cabaña vacía, María finalmente llegó a su punto de quiebre. Había dado todo. Había compartido hasta la última migaja de pan. Había ofrecido su sangre, su sudor, su dignidad. Y todo lo que tenía para mostrar era el vacío. Se preguntó si Dios la había olvidado. Se preguntó si su fe había sido una ilusión de una mujer desesperada. Se preguntó si la bondad era simplemente una palabra hermosa para nombrar la estupidez. Cayó de rodillas en la oscuridad y levantó sus manos al cielo. Lloró como nunca había llorado. Y en ese momento de total rendición, cuando ya no le quedaba nada de sí misma, cuando había sido despojada de todo menos de su corazón, María hizo la pregunta más honesta de su vida. Dios, si todo esto es parte de tu plan, ¿dónde estás? ¿Por qué me has enseñado a dar solo para que me arrebaten todo? ¿Qué lección hay en el sufrimiento cuando no queda nada? Y en esa pregunta, en esa honestidad cruda y desnuda, María tocó algo sagrado. No fue una respuesta inmediata.
no fueron ángeles cantando, fue algo más profundo. Fue la certeza de que su fe no estaba en lo que Dios le daría, sino en Dios mismo. Y por primera vez en muchos años, esa distinción cambió todo. A la mañana siguiente, cuando María abrió su puerta esperando quizás encontrar su muerte, vio a un niño pequeño temblando en el frío. El niño no tenía más de 8 años y sus ojos reflejaban un hambre que María reconocía perfectamente porque era la misma que ella sentía. Sin dudarlo, sin pensar en que ella misma apenas tenía qué comer, María metió al niño a su casa y le preparó un caldo caliente con las últimas hierbas que tenía. Mientras el pequeño bebía temblando, sus manos pequeñas agarrando la vasija de barro como si fuera lo más preciado del mundo, María se dio cuenta de algo profundo. Por primera vez en muchos meses, su propio sufrimiento había desaparecido. En el acto de dar cuando no tenía nada, había encontrado algo que la pobreza no podía arrebatarle. Era como si toda su vida de fracasos hubiera sido una preparación para este único momento. El niño se llamaba Samuel, y cuando finalmente pudo hablar sin los dientes castañeteando de frío, contó una historia que heló la sangre de María. Venía de un pueblo destruido por la guerra, donde los soldados habían quemado las cosechas y asesinado a muchos. Su madre lo había empujado hacia el bosque en la oscuridad, diciéndole que corriera, que encontrara a alguien que lo cuidara, que viviera. Samuel había caminado solo durante días, sin saber en qué dirección iba, hambriento y aterrado, durmiendo bajo árboles, comiendo raíces cuando podía encontrarlas. La providencia lo había guiado hasta la cabaña de María, como si Dios mismo hubiera puesto su mano en los hombros del niño y lo hubiera conducido. Aquella noche, María no durmió. Se quedó mirando al niño dormir en su cama, respirando pesadamente, a salvo finalmente, con una paz en su rostro que solo el verdadero descanso después del terror extremo podía traer. Y algo extraño y maravilloso sucedió en su corazón. Todos sus fracasos, todas sus pérdidas, de repente adquirieron un significado que antes no tenían. Cada vez que ella había dado sin recibir, había estado aprendiendo algo crucial. Cada fracaso la había entrenado para desprenderse de las cosas materiales. Cada traición la había enseñado a no aferrarse a la seguridad que otros podían ofrecerle. Cada momento de dolor le había mostrado que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones, sino en la capacidad del alma de amar. Y todo ello, de alguna manera misteriosa y providencial, la había preparado para este momento exacto, cuando un niño perdido y asustado necesitaba encontrar a alguien que supiera cómo amar sin esperar nada a cambio, alguien que hubiera aprendido esa lección a través de años de sufrimiento. Era como si Dios hubiera estado tallando a María como se talla una piedra preciosa, quitando todo lo innecesario para dejar brillar lo esencial. Los días siguientes fueron los más duros y, paradójicamente, los más ricos de la vida de María. Con un niño en casa, su pobreza se volvió aún más evidente. Ella comía menos para que él comiera más. Ella trabajaba más horas, aunque su cuerpo ya estaba agotado por años de labor. Fue entonces cuando algo comenzó a cambiar profundamente en el pueblo. Los aldeanos que antes habían visto a María como una santa abstracta, alguien lejana y casi irreal en su bondad, ahora la veían con otros ojos completamente diferentes. Veían a una mujer que había perdido todo y que aún así, sin dudar, acogía a un niño huérfano. Veían a alguien que vivía sus enseñanzas, no solo las predicaba desde la distancia. Una mañana templada de primavera, el carpintero más rico del pueblo, un hombre llamado Jacobo, llegó a la cabaña de María. Jacobo era un hombre de 70 años, con arrugas profundas en su rostro y una tristeza antigua en sus ojos. Jacobo había sido testigo de cómo María había compartido su comida con su propia familia años atrás, cuando la enfermedad había azotado su hogar y sus hijos estaban muriendo de fiebre. En ese momento, Jacobo estaba demasiado orgulloso y demasiado ocupado en sus negocios para reconocer la ayuda o la bondad. Pero ahora, viendo a María con el niño, algo en su corazón se quebró como vidrio antiguo.
Jacobo le contó que sus hijos habían muerto sin que él pudiera salvarlos, que toda su riqueza no había significado nada en ese momento de desesperación, y que el acto de bondad de María había sido lo único que le permitió seguir viviendo cuando todo parecía perdido. Le pidió perdón por no haber reconocido su ayuda en el pasado y le ofreció algo inesperado: trabajo genuino y respetable, no como criada, sino como administradora de sus propiedades y negocios. Jacobo estaba envejeciendo rápidamente y no tenía herederos. Necesitaba a alguien con integridad inquebrantable, alguien que cuidara de su legado no por dinero, sino por bondad y justicia. De manera inesperada y providencial, María se convirtió en la persona más de confianza de Jacobo. Con su salario honesto, ella pudo alimentar a Samuel adecuadamente, educarlo con un maestro del pueblo, darle lo que ningún niño huérfano jamás había tenido. Samuel creció sano y fuerte, y María vio en él no solo la alegría de un niño salvado, sino la confirmación de que sus fracasos habían tenido un propósito sagrado. La vida que ella había sido incapaz de construir para sí misma, la estaba construyendo ahora para este pequeño que Dios le había traído. Pero la verdadera virada, el momento en que toda la providencia se revelaría en toda su gloria, llegó cuando descubrieron quién era realmente Samuel y de dónde venía. Meses después, cuando el niño fue creciendo y recuperándose completamente, otros refugiados que habían escapado de la misma guerra comenzaron a llegar al pueblo, buscando seguridad y comida. Entre ellos llegó una mujer que gritó el nombre de Samuel en la plaza del mercado. Era su madre. No había muerto en la guerra como Samuel temía en las noches oscuras. Había sobrevivido milagrosamente. Había buscado a su hijo durante largos meses, siguiendo las historias que llegaban a las aldeas vecinas de una viuda compasiva que había salvado a un niño de la muerte. La reunión de madre e hijo fue un momento de tal belleza y poder espiritual que todos los aldeanos que lo presenciaron lloraron sin poder contenerse. Samuel gritó el nombre de su madre con una voz que había estado guardada en su pecho durante meses de dolor y miedo, y corrió hacia ella como si sus pequeños pies tuvieran alas. Cuando se abrazaron en el centro de la plaza, en ese momento exacto donde tantos aldeanos habían visto sufrir a María, fue como si el cielo mismo hubiera derramado su compasión infinita sobre ese pueblo. María los observaba desde lejos, llorando también, porque finalmente comprendía que su sacrificio había significado algo real y tangible. El niño que ella había salvado en su peor momento de desesperación había sido salvado no solo para vivir, sino para ser reunido con su madre. Y esa reunión era una prueba viviente de que Dios veía cada acto de bondad, cada lágrima derramada, cada migaja de pan compartida. Cuando la madre de Samuel supo la historia completa a través de los labios de los aldeanos y de su propio hijo, cuando comprendió cómo María había dado literalmente sus últimas posesiones para salvar a su hijo, cómo lo había alimentado cuando ella misma estaba hambrienta y debilitada, cómo lo había amado como si fuera suyo propio desde el primer momento que lo vio tiritando en su puerta, cayó de rodillas ante María llorando con un llanto profundo que venía de lo más hondo de su alma. Entonces le contó algo que cambiaría el destino de todos de una manera que nadie hubiera podido imaginar. Samuel era el único hijo de una familia noble de una región lejana, más allá de las montañas azules que se veían en el horizonte distante. Su padre, Constantino, había sido un guerrero honorable y valiente que murió defendiendo a los inocentes de la injusticia y la tiranía, cayendo en batalla con su espada en la mano y el nombre de su hijo en los labios. Su muerte no había sido en vano, porque había salvado a cientos de personas de la esclavitud. Su madre, Rebeca, había dedicado su vida entera, cada día, cada noche, cada respiración a buscar a su hijo perdido. Y cuando finalmente lo encontró, en ese pueblo pequeño y humilde, también encontró a la mujer que lo había salvado de una muerte segura en el frío de la noche. Rebeca, la madre noble, llevaba consigo no solo su amor maternal, sino también algo más profundo que los billetes o las monedas de oro. Llevaba recursos considerables acumulados a través de años,
tierras fértiles que sus antepasados habían cultivado, y una herencia sustancial y valiosa que su difunto esposo Constantino había dejado específicamente en sus manos para ser usada en actos de bondad y justicia hacia los pobres. Ante la ley, esa herencia podría haberse perdido en los laberintos de la burocracia o haberse quedado enterrada en un cofre olvidado en algún castillo distante. Pero Rebeca, viendo el corazón puro de María, su fe inquebrantable, su sacrificio sin medida, decidió hacer algo extraordinario y que cambiaría el curso de la historia. Entregó a María la administración completa de ese fondo de bondad, no simplemente como pago o compensación por cuidar al niño durante esos meses cruciales de invierno, sino como una continuación deliberada y sagrada del legado de bondad que María había comenzado a vivir desde el primer día de su vida. Rebeca vio en María a una mujer que comprendía verdaderamente que la riqueza real no estaba en las posesiones, sino en la capacidad del alma de amar sin límites. María se convirtió en la administradora responsable de un fondo destinado a alimentar a todos los huérfanos del reino, acoger a los refugiados que venían huyendo de la guerra, construir escuelas en los pueblos más pobres y ayudar a las viudas que enfrentaban la misma devastación que ella había enfrentado. Lo que había sido su fracaso personal más profundo se transformó en su misión de vida más elevada. Lo que había sido su pobreza extrema se convirtió en su riqueza espiritual infinita. Jacobo, el carpintero rico que había reconocido su bondad, se convirtió en su aliado más cercano en esta labor sagrada, usando su fortuna material para apoyar y expandir el trabajo de María en toda la región. El pueblo entero se transformó gradualmente, inspirado por la fe inquebrantable y el sacrificio sin medida de una mujer que había perdido todo en el mundo material, pero que había ganado todo lo que realmente importa en la eternidad. Las casas se reconstruyeron con nuevo propósito. Las almas se sanaron, los corazones se abrieron. El pueblo se convirtió en un faro de luz para otros pueblos sufrientes. Años pasaron, años llenos de vida y significado. Samuel creció bajo el cuidado compartido de su madre biológica, Rebeca, y de su madre del corazón, María, quien se convirtió en su segunda madre en el más profundo sentido. Se convirtió en un hombre justo y sabio, dedicado completamente a perpetuar y expandir la obra de bondad que había comenzado de manera milagrosa con su propia salvación. Rebeca construyó un monasterio hermoso en el pueblo donde María vivía, un lugar sagrado donde los huérfanos podían aprender a leer, a escribir, a pensar, a soñar, donde los refugiados podían encontrar seguridad y paz, donde la compasión no era solo una idea abstracta predicada desde un púlpito, sino una realidad viviente que podía tocarse y sentirse. Aquella noche especial, muchos años después del comienzo, cuando todo comenzó a cambiar para siempre, cuando Samuel fue reunido con su madre en la plaza del pueblo, María se sentó bajo las estrellas que brillaban infinitamente en el cielo oscuro como diamantes en terciopelo negro, y Samuel se sentó a su lado, ahora reunido con su madre biológica, ahora a salvo para siempre en todos los sentidos. Ella extendió su mano vieja y cansada, sus dedos marcados profundamente por años de trabajo honesto, grietas en la piel como mapas de su vida de sacrificio, y él la tomó con la mano fuerte de un joven hombre que llevaba en su sangre el coraje de su padre y en su corazón la bondad de ambas madres. En ese silencio sagrado absoluto, bajo esas estrellas eternas que habían visto el sufrimiento y la gloria de María, ella comprendió finalmente la lección completa que Dios había estado enseñándole durante toda su vida. Sus fracasos no habían sido castigos de un Dios vengativo o injusto. Habían sido preparaciones cuidadosas de un Dios amoroso y sabio. Cada pérdida la había despojado de lo que no importaba realmente, dejando solo lo que sí, su capacidad pura y sin corrupción de amar. Sus fracasos habían sido sus mejores maestros. Amigo, me alegro mucho que hayas llegado al final de este video. No olvides suscribirte para más historias y recuerda que hay más historias en tu pantalla. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.